A continuación, un mensaje que activará tu fe con el pastor Rubén Camilo Pérez desde el Centro Misionero Bethesda de Pereira. Vayamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 22, versículo 34. Y hoy vamos a entender, durante todo este mes de enero, vamos a dedicarle este mes de primicias al Señor. Y hoy, siendo el primer día, vamos a tocar un poco de este tema tan importante, tan interesante, y que si usted lo comprende en este día, mire, de seguro que, bueno, hermano, usted ya entró en un año de muchísima bendición. ¿Cuántos lo creen? Pero lo que le resta, hermano, va a ser, dice la palabra de Dios, que aunque el principio es pequeño, el postrer estado es muy grande. Amén. Siempre con el Señor es así. El Señor habla de una semilla chiquita, como la de, dice la palabra de Dios, como la de mostaza. Pero, hermano, luego dice la palabra que es como un árbol. Y dice la palabra que aún vienen las aves y anidan en ese árbol. Entonces así es el Señor con cada uno de nosotros. Principio pequeño, pero postrer estado como grande. Amén. Entonces vamos en este mes a comprender mucho acerca de lo que son las primicias. El primer mes, hoy estamos entregándole al Señor el primer día, las primeras horas para nuestro Dios. Y hoy quiero titular la enseñanza del día de hoy, como decimos por ahí, primero lo primero. Dígale a la persona que está a su lado, primero lo primero. Primero lo primero. ¿Usted se ha dicho eso alguna vez? Usted tiene que hacer algo, una actividad, en fin, pero usted dice, bueno, primero lo primero. Y hoy vamos a comprender qué es lo primero. Amén. Y en la Biblia nos va a enseñar el Señor Jesús que es lo primero. Mateo capítulo 22, verso 24. Cuando hablamos de ese término primicias, estamos hablando, hermano, lo primero. Primicia significa lo primero. Entonces vamos a Mateo capítulo 22, verso 34. Dice la palabra del Señor allí: entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lea el versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Este es el qué? El primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces miren lo tremendo que llegaron estos personajes a preguntarle al Señor, pero no le hicieron esta pregunta para tener conocimiento, sino para tentarlo, para mirar a ver si Jesucristo sabía la ley. Pues en esa época la Torá, la palabra de Dios, la ley de Moisés para los judíos, la palabra de Dios en aquella época, hermano, era la Torá, la ley de Moisés. Y estos personajes le preguntan al Señor, repito, no porque ellos no lo supieran, sino para tentar, para mirar a ver si el Señor Jesucristo lo sabía. Y el Señor Jesucristo lo tenía muy clarito. El Señor Jesucristo sabía que era lo primero. Diga conmigo, primero lo primero. Porque es que los saduceos y todos ellos, los fariseos, los principales de la ley, querían buscar, hermano, ocasión, la oportunidad para matar al Señor Jesucristo. Pero en cuanto a ello, hermano, mire, Jesucristo sabía muy bien lo que decía la palabra de Dios.
Y Jesucristo les respondió: el primero y más importante sobre todos los mandamientos, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu ¿qué? Tu mente. Cuando usted va a arreglar una casa, usted también tiene que... ¿Cuántos de nosotros que a veces tenemos la casa desordenada y como que decimos, ¿y por dónde empezamos? Y a usted le toca colocar, hermano, decir, bueno, empecemos por algo, primero lo primero, ¿cierto? Primero lo primero. Entonces, ejemplo, en algo tan sencillo, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué hace primero? ¿Primero barre o primero trapea? Diga conmigo, primero lo primero. Entonces usted empieza a colocar en orden las cosas, porque si usted no tiene un orden, es un caos. Y cuando hablamos de las primicias, cuando hablamos que en la Biblia nos habla mucho acerca de las primicias, nos está enseñando, hermano, que coloquemos en orden las cosas. Y tiene que haber un primer lugar en las cosas para colocar en orden, repito, todo. Cuando hablamos de los mandamientos, mire, el ser humano no va a poner en práctica ninguno de los mandamientos si no empieza por lo primero. Yo le puedo hablar a usted de los otros mandamientos: no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, pero la gente no va a poder aplicar todos esos mandamientos si no empieza por él primero. ¿Cuántos han manejado motocarro? Levante la mano. ¿Y usted sí ha visto que usted tiene una palanca de cambios? ¿Cuál es el primer cambio que usted tiene que meter para arrancar? Primera. Diga conmigo, primero lo primero. Y repito, mire, cuando hablamos de primicias es que Dios nos está enseñando a nosotros los seres humanos a saber qué es lo primero. Y lo primero es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Cuando usted empieza a poner su vida en orden, mire, repito, cuando yo le hablo a usted de primicias y usted pone a Dios en primer lugar, lo felicito porque está por buen camino. ¿Alguien ha arrancado el carro en tercera cuando está, supongamos, en una subida? ¿Alguien ha podido arrancar el carro en tercera? No, se lo tira. ¿Qué pasa? Se le apaga. Eso le hace... No puede. Entonces, para que usted arranque un año bien, hermano, bendecido, pues primero lo primero. Y el primer lugar, diga conmigo, Dios se merece el primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor Jesucristo si usted lo está entendiendo. Mire, a la gente le va a quedar duro, difícil hacer los otros mandamientos si no empieza por el primero. No les va a arrancar el carro si no empiezan por la primera. A la gente no le va a arrancar el carro, ¿no? Si la gente, hermano, no empieza a colocar la vida primero lo primero, poniendo su vida en orden, y primero es Dios, primero es amar al Señor nuestro Dios, le va a quedar grande, hermano, aplicarle la cuarta, la tercera, la segunda, porque no puede, no le va a arrancar. A mí me va a quedar difícil este año, supongamos, renunciar. Ejemplo, le voy a colocar un ejemplo, a la mentira. Uy, pastor, yo soy mentiroso. O pastor, yo soy maldiciente. Uy, pastor, yo soy una persona grosera. Entonces, a usted le va a quedar muy difícil renunciar a eso si no empieza por lo primero. Y lo primero es amar al Señor nuestro Dios. Hay que empezar, hermano, por algo. O si no, le queda mal arreglada la casa. Le queda mal. Eso es como cuando uno limpia el polvo y luego barre. ¿Sí le ha pasado? Usted coge a limpiar el polvo de la casa y póngale que usted tenga un piso, o no tenga baldosa, sino tenga un piso
sin la baldosa todavía, sin la cerámica. Entonces, si usted se coloca primero a limpiar el polvo de la mesa de vidrio, del comedor, y usted limpia, y luego barre, ¿qué va a pasar luego? Se le vuelve a empolvar, o sea, de nada le sirvió haber limpiado el polvo, no le sirve. Usted le toca echarle cabeza. Antes de hacer oficio, usted dice, bueno, primero, ¿qué hago? ¿Encero o barro? O primero se brilla o luego se encera, ¿cómo es la cosa? Entonces usted tiene que mirar a ver qué es lo primero, hermano, para que usted arranque bien, porque cuando usted arranca bien, repito, principio pequeño, postrer estado muy ¿qué? Muy grande. Amén. Cuando tú arrancas bien, cuando tú pones, hermano, en primer lugar a Dios, todo lo demás, hermano, Dios, hermano, se va a glorificar y va a funcionar perfectamente. Y el Señor Jesucristo lo tenía claro. Mire, aún el segundo mandamiento, yo no puedo pasar al segundo mandamiento sin comprender el primero. Yo no puedo, hermano, pasar a amar a mi prójimo si yo no amo a Dios. Sí, yo no puedo pasar, hermano, a amar al prójimo si yo no amo a Dios. Mire que dice la palabra que en eso se resume la ley y los profetas. Porque en la ley está: no cometerás adulterio. Mire que tiene que ver eso es como una ley, hermano, de más bien de convivencia y de hermandad. Pero si yo no amo a Dios, seguro, hermano, que a mí no me va a dar nada quitarle la mujer al otro. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí. Pero la Biblia a mí me enseña: haz con los demás lo que tú quieras que los demás hagan ¿con qué? Contigo. Pero en primer lugar, hermano, mire, yo no cometo adulterio porque amo a Dios sobre todas las cosas. Le tengo un temor a Dios, hermano. Y ahí es donde vaya, por favor, a Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Y nos habla de un principio. La persona que quiere buscar de Dios tiene que partir por un principio. Vuelvo y le digo, el carro no le funciona si usted lo arranca en tercera, en cuarta. No, arranque por la primera. Diga conmigo: primero lo primero. Así de sencillo. Entonces mire lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. Otro mandamiento: no hurtarás. Si yo no tengo temor de Dios, a mí no me va a dar nada, hermano, robar. Veo, hermano, por ahí un celular pagando y no, esto de papayita, pues a mí qué me importa. Claro, si la persona no tiene temor de Dios. Pero cuando uno tiene temor de Dios, hermano, usted puede ver, hermano, lo que sea ahí de papayita, pero usted sabe que Dios sí lo está viendo. ¿Cuántos dicen amén? Dios sí lo está viendo. Yo una vez lo escuchaba de un testimonio de un personaje de Barranquilla que le decían el loco vitrina. Y él decía que él era un ladrón, que el diablo le había dado una experiencia para sacar billeteras, lo que sea, que eso las cogía así, en fin. El caso fue que un día se montó a una buseta y él estaba a punto de quitarle ahí del bolsillo de aquí a un señor que tenía plata. Pero decía él que al frente de la buseta se había sentado un señor. Y decía el loco vitrina el testimonio que él miraba a ver cuándo le echaba la mano pero esa persona que estaba al frente era un cristiano y le estaba haciendo al loco vitrina. Y el loco vitrina intentando mirar a ver cómo le mandaba la mano, y el tipo del frente. Y el loco vitrina bravo porque decía: eche, déjame trabajar. ¿Qué tal esa? Dice que déjame trabajar. Pero hermano, ese cristiano diciéndole: vea, Dios lo está viendo, Dios lo está viendo. Es que uno tiene que tener el principio. Léalo, Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra: el principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. El principio. Yo, ¿por qué no me emborraché anoche? ¿Por qué no terminé por ahí, hermano, en un poste todo vomitado? Porque tengo un principio, que es tener temor ¿de quién? De Dios.
Y dice la palabra que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un principio. Ay, pastores, que a usted le prohíben en su iglesia emborracharse, a usted le prohíben. No, es que hay un principio, hermano, donde lo rige todo. Yo tengo este temor de Dios. Y luego a mí me va a quedar fácil. Usted lee el listado allá de 1 Corintios 6:9. ¿Quiénes no entrarán al reino de los cielos? Los borrachos, los maldicientes, los estafadores, los ladrones, los homosexuales, los avaros, los mentirosos. Entonces usted empieza a leer ese listado. Sin empezar por lo primero le va a quedar grande. Pero cuando usted tiene un principio, hermano, mire, luego, repito, es como cuando usted arranca un carro. Ya después de que usted lo arrancó en primera, hermano, ya luego segunda, tercera, hágale que se fue. Pero el principio es tener ¿qué? Temor. ¿De quién? De Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Y ahí es cuando hablamos, hermano, de las primicias, cuando usted entiende que es lo primero, y lo primero es Dios. Amén. Estamos aquí congregados, ¿por qué? Porque queremos agradar ¿a quién? A Dios. Ahora, le digo esto. ¿Por qué a las personas se les desordena la vida? ¿O porque usted cuando llegó a Cristo llegó con una vida desordenada y vacía? ¿Por qué al ser humano se le vuelve un 8 la vida? Esa es la pregunta. Pregúntele a la persona que está a su lado: oiga, hermano, ¿por qué se nos había vuelto un 8 la vida antes? Hermano, ¿por qué se nos había vuelto un 8 la vida? Porque no habíamos tenido ese principio, y lo primero era ¿qué? Entonces, si no había temor de Dios, cuando una persona no tiene ese principio, hermano, mire, ahí es cuando se le volvió un 8. Ahí es cuando se le desordenó toda la vida. Se le volvió un caos sentimentalmente, emocionalmente, familiarmente, económicamente, en la salud. Porque no hay un principio, y el principio es ¿qué? Tener temor de quién. Principio, primicia. Diga conmigo: primero lo primero. ¿Cuántos están entendiendo el tema de las primicias? Entonces, cuando usted entiende que le da el primer lugar a Dios, que Dios se merece lo primero, la Biblia a mí me enseña en Isaías: dígale al justo que le irá bien. La semana pasada hablamos un poco del tema, hermano, de la justicia. Y yo les decía: mire, no me digan a mí que Dios es injusto, empezando porque la Biblia a mí me enseña: Dios no es injusto. A mí lo que la Biblia me enseña es que todo lo que el hombre sembrare, eso va ¿a qué? A cosechar. Diga conmigo: la culpa no es de Dios. No me diga que mi Dios es injusto. Todo lo que el hombre sembrare, me dice la palabra, ¿eso qué? Cosechará. Dice la palabra: no os engañéis. Pero el problema es ese: yo como ser humano más bien será que soy el injusto, porque cuando hablamos de justicia, la justicia es que a cada uno se le da lo que se merece. Y así es. Mire, eso lo entiende un campesino. Un campesino entiende que si él sembró 1 hectárea de limones, ¿qué va a cosechar? 1 hectárea de limones. Él no le va a hacer un reclamo de por qué no cosechó 5 hectáreas de plátanos. No, porque el campesino entiende: si él sembró 1 hectárea de limones, ¿qué va a cosechar? Limones en 1 hectárea. Pues obviamente se le va a multiplicar la semilla, pero él entiende. Y a nosotros, ¿por qué nos queda grande entonces entender? Es que por eso la Biblia, hermano, habla de estos conceptos, hermano, para que cualquier persona lo entienda. Una persona que no ha recibido estudios, habla el Señor de un sembrador, así de sencillo, una semilla, y lo que el hombre siembra, ¿eso qué? Entonces, la culpa es de Dios. ¿Dios era injusto? Diga conmigo: Dios no es injusto. Pero el rollo es uno.
Porque nosotros, hermano, cuando hablamos, ¿será que nosotros somos justos? Porque la pregunta es, si el concepto de justicia es darle a cada uno lo que se merece, ¿usted le está dando a Dios lo que se merece? Se lo voy a hacer de otra manera. ¿Usted le está dando el lugar a Dios que se merece? ¿Cuál es el lugar que Dios se merece en su vida? ¿El segundo, el tercero, el quinto, el décimo? Ahí sí es donde uno tiene que reflexionar. Yo más bien soy el injusto, porque yo no le estoy dando el lugar que Dios se merece. Porque esa es la justicia, darle a cada uno lo que ¿qué? Y entonces ahí es donde yo tengo que reflexionar, porque la culpa no es de Dios. La culpa es de uno, que no aplica estos principios. Y el principio, lo primero, es el temor de Jehová. Diga conmigo, la primicia. La primicia quiere decir lo primero es para Dios. Lo primero es Dios, punto. Por eso, hermano, repito, es que uno ve que la gente se le vuelve la vida un 8. Se lo digo en todas las áreas, sentimentalmente, emocionalmente, en todo. Pero es que tenemos un problema, los seres humanos, que nosotros le damos el primer lugar ¿a qué? Hay jóvenes que le dan el primer lugar a un novio, a una novia, a una relación, a las amistades. Primero los amigos, no pastor, los amigos, es que los amigos, oiga hermano, hay gente que le da el primer lugar a los amigos. Todos los amigos, que si los amigos dicen que es que el amigo convocó, que es que el amigo dijo que el paseo, que no sé qué, entonces el primer lugar el amigo. Aún la familia, aún el trabajo. El primer lugar, pastor, es mi trabajito, pastor. El primer lugar para muchos es la plata. Como dirían por ahí una frase coloquial que dice, por la plata. ¿Cómo es? ¿Sí se la saben aquí en Pereira? ¿Cómo la sabe usted, hermana? Por la plata baila el perro. Entonces, ahí es donde uno tiene, hermano, que empezar a practicar la justicia con Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque Dios no es injusto, el injusto es uno. Lea Hebreos 6:10, no lo tengo dentro de mis apuntes, pero en esto quiero ser claro, porque si queremos terminar un año en bendición, tenemos que saber que, hermano, tenemos que sembrar lo correcto, tenemos que aplicar la justicia de Dios, tenemos que poner a Dios siempre en primer lugar. Léalo por favor en Hebreos capítulo 6, versículo 10, solamente una frase, porque el versículo es larguito, pero mire lo que dice la palabra, léalo conmigo acá, dice: porque Dios no es injusto. Dígalo conmigo, Dios no es injusto. Otra vez diga, Dios no es injusto. Mira, hay personas que llegan a la vida cristiana y me dicen, y lo he escuchado de muchos pastores: uy, pastor, desde que yo conocí a Cristo, uy, se me ha levantado unas... O empiezan a servir en un ministerio. Uy, pastor, desde que yo empecé en un ministerio, uy, no, eso mejor dicho, no. Y el problema no es Dios, la culpa no es de Dios. Pareciera entonces que Dios paga mal. No, diga conmigo, Dios no es injusto. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que la gente venía de una vida desordenada en el mundo, pero cuando llegan a Cristo el Señor los ordena. Y obviamente cuando Dios viene a ordenar, a veces, hermano, mire, no es porque Dios ponga patas arriba las cosas, hermano, pero para poner en orden las cosas, supongamos, cuando usted le toca barrer bien la sala, ¿qué es lo que hace? Le toca levantar, hermano, todo el chicherío. ¿Sí o no? Le toca, hermano, revolcar, pero ¿para qué? Para que se le pongan en orden las cosas, pero la culpa no es de Dios. O si lo vemos de esta manera, hermano, bueno, Dios, hermano, lo que hace es revolcar, hermano, pero para empezar a ordenar.
Pero hay mucha gente que le echa la culpa a Dios. Uy, pastor, desde que yo me convertí a Cristo, uy, no, se me vino la economía. No, lo que pasa es que la persona también trae unas consecuencias del mundo, de lo que hizo en el mundo. Entonces toca esperar, hermano, a que Dios le vuelva a ordenar esa vida. Hasta que la persona entienda, hermano, que Dios merece el primer lugar. Porque es que a Dios siempre lo tenemos es en el último escalón. Primero los sentimientos, primero esto, primero el trabajo. Y a Dios, ya cuando usted ve que todo estaba mal, ay, verdad que Dios está, ay Dios, ahora sí ayúdeme. Y resulta que así no son las cosas. Diga conmigo, primero es Dios. Esas son las primicias. ¿Por qué vinimos hoy un 1 de enero a buscar de Dios? Qué lindo es que usted lo entendió, hermano. Que usted dijo, el primer lugar, Dios. Usted pudo haberse ido hoy para el río, paseo de olla. Pero dijimos, no, paseo de olla se puede hacer otro día. El primer lugar se lo merece ¿quién? Dele un aplauso al Señor, hermano, porque así son las cosas. Entonces, ¿cuántos estamos comprendiendo el concepto de primicias? Lo más importante es que su vida usted la rinda, hermano, en primer lugar siempre, siempre que usted diga el primer lugar siempre lo tendrá el Señor. Ese es el concepto de primicias. Mire que no le estoy hablando de primicias con plata, que hermano, que cuánto va a dar. Yo le estoy enseñando, hermano, es que primicia significa es que en primer lugar en su corazón, el primer lugar, ¿quién se lo merece? Dios. Porque mire, yo he visto mucha gente, hermano, que puede dar plata. Puede dar plata. Pero en todo caso, hermano, en todo caso en su el primer lugar en su corazón no está Dios. Dice la palabra de Dios que había gente que echaba era de lo que les sobraba. Mire que aunque daban plata, ellos daban era de ¿qué? De las sobras, y daban plata. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, el rollo no es de la plata. Yo no le quiero, hermano, a usted sacar plata en esta mañana. Yo le estoy enseñando, hermano, es que en su corazón siempre el primer lugar debe ser Dios. Y lo demás, mire, cuando usted va a dar plata en las ofrendas, usted va a entender, hermano, que Dios se merece lo primero y el primer lugar en todo, no simplemente en la plata. Pero vuelvo y le digo, usted puede dar plata hoy, pero si el resto de año, hermano, usted se olvida de Dios, ahí es donde usted dice, no, pastor, es que... Porque hay mucha gente también que tiene como agüero ahora, ya no tienen como agüero las uvas, las espigas, los calzoncillos amarillos, bueno, en fin, pero tienen como agüero también venir a la iglesia. Uy, qué agüero, para que me vaya bien. Entonces usted vino de pronto como agüero. Y el resto del año, no, que el resto del año siempre esté el primer lugar Dios, punto. Dele ese aplauso al Señor, amén. Mire Proverbios capítulo 3 versículo 9, dice la palabra, Proverbios 3:9. Proverbios capítulo 3 versículo 9. Entonces encontramos un versículo predilecto para hablar acerca de las primicias. Pero mire a dónde lo he llevado. Para que lleguemos a este versículo, tenemos que entender que Dios se merece siempre el primer lugar. Amén. El primer lugar. Ayer me gocé en unos hermanos que me dijeron el viernes, pastor, ¿será que le podemos pedir permiso para mañana faltar a la iglesia? Y yo les dije, bueno, hermanos, recuerden que yo simplemente soy su pastor, yo no soy quien para mandarlos, pero como pastor les voy a dar un consejo. Denle en el primer lugar a Dios. Y me gocé, hermano, de que los hermanos atienden el consejo y ayer estuvieron aquí buscando de Dios. Eso es lindo, hermano. Mire, cuando una persona entiende eso, sí, porque yo le dije, ¿y qué van a hacer? Bueno, vamos a cocinar, vamos a comer, vamos a hacer algo en familia. Yo le dije, bueno, mire, cocinar, comer, todo eso usted lo puede hacer cualquier día del año. Donde usted ponga a Dios en primer lugar,
no solamente va a comer rico una noche de 31, un día de 31, todos los días Dios lo va a poner a comer rico. Pero el primer lugar siempre se merece el Señor, punto. Amén. Entonces mire lo que dice Proverbios capítulo 3 versículo 9, dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. Diga conmigo, con las primicias. ¿Qué significa primicias? Lo primero, diga, primero lo primero. Y dice, con las primicias de todos tus, ¿qué? Tus frutos. En el Antiguo Testamento, recuerde que para esa época, yo le pongo que el 90% de la gente eran agricultores. La mayoría de la gente trabajaba en agricultura. Eran personas del campo que cultivaban. Hoy día, bueno, hoy día hay administradores, hay ingenieros, hay arquitectos, hay de todo, hay abogados. Pero en esa época la mayoría de gente, yo le pongo, repito, un 90% de gente eran agricultores. Y esa gente, mire el Señor como les decía, de los frutos, de lo que ustedes cultiven, de lo que ustedes siembren y de la cosecha, denle al Señor, ¿qué? Lo primero. Para que, dice la palabra de Dios cuando nos habla acerca del diezmo, dice la palabra para que la persona aprenda a tener temor del Señor. Porque el Señor lo coloca aquí en Proverbios. Recuerde que Proverbios es un libro, hermano, de sabiduría, de consejos. Este es un consejo que Dios le está dando a usted para que le vaya bien. Y este consejo en los Proverbios está: honra a Jehová ¿con qué? Con lo primero siempre. Vuelvo y le digo, aunque usted no sea agricultor en esta época, en esa época a los agricultores se les decía: honra a Jehová con los frutos. Pero en esta época, en el trabajo en que usted se desempeñe, siempre ponga a Dios en primer lugar. Siempre dele a Dios el primer ¿qué? Lugar, porque Dios se goza con las personas que entienden, hermano, que le dan el primer lugar a Dios. Usted le saca una sonrisa a Dios cuando usted le da el lugar que se merece. Amén. Cuando usted le da el lugar que ¿qué? Que se merece. Venga, el hermano Herman siempre que tiene otra versión, y lo voy a leer aquí en esta versión. Proverbios 3, ¿qué es? 9. Dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Vea tan bonita esta versión. Gracias, hermano y hermana. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale lo que tienes y de todo lo que ganes. Y mire el versículo 10: así nunca te faltará ni comida ni bebida. Porque ahí es donde lo dice también en esta versión. Dice: entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Pero me gusta esta versión, dice: así nunca te faltará ni comida ni bebida. Porque es que nosotros también como seres humanos somos bien materialistas. Entonces primero la comida, primero si hay comida y bebida, entonces ahí sí buscamos de Dios. Pero no, el orden es primero Dios, y cuando usted pone a Dios en primer lugar, no le va a faltar ni comida ni bebida. Dele un aplauso al Señor Jesús, amén. Vaya a Génesis capítulo 4. Y en Génesis capítulo 4 vemos la historia de dos personas que ofrendaban. Pero de las dos ofrendas, de una de ellas, la Biblia nos enseña que Dios se agradó. Entonces la pregunta es: ¿qué tuvo de especial o qué tuvo diferente una ofrenda de la otra?
Entonces vamos a leer la historia, Génesis capítulo 4. Leámoslo desde el versículo 3. Dice la palabra: pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y mire el versículo 4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Ahí es donde, mire, a muchas personas les pasa como Caín. ¿Y es que acaso Dios tiene hijos favoritos? ¿Usted cree que el problema fue de un Dios injusto? Mire, el ateo se fundamenta en este pasaje diciendo: uy, Dios, ¿cómo va a mirar con agrado al uno y al otro? No, mire, el problema no fue la injusticia de Dios, porque Dios no es injusto. Diga conmigo: Dios no es injusto. El problema fue de la injusticia de Caín. ¿Quién fue el injusto? ¿Dios? No, el injusto fue Caín, que no le dio a Dios lo que él se merece. Vea lo tremendo. El ateo no entiende. El ateo dice: uy, el ateo lee esto y dice: Dios, ¿cómo va a mirar lo uno y lo otro? Y va a decir: pero es que el problema no es Dios. El problema, hermano, el culpable, ¿quién fue? Caín. Porque la Biblia nos habla de que Abel dio ¿qué? De lo primogénito. Diga conmigo: lo primero. Lo que Dios se merece siempre es lo primero. El problema fue que Caín creyó que él dio una ofrenda, pero dice la palabra que Dios no se agradó. ¿Por qué? Porque no describe que Caín dio también ¿qué? Si Caín lo hubiera entendido, no, Dios se merece siempre lo primero, no hubiera existido problema. Pero el problema fue Caín, que fue el injusto, porque no le dio el lugar que se merece. ¿Quién? Dios. Ahí está el problema. Mire, yo quiero invitarlo, antes de avanzar, cierre sus ojos. Yo sé que hasta aquí Dios le habla, y vaya reflexionando y dígale: uy, Señor, perdóname si yo hasta el día de hoy no te he dado el lugar que tú te mereces, el lugar, Señor, que te corresponde. Vamos, hable con Dios en esta mañana. Yo sé que si ya dejáramos la enseñanza hasta aquí, ya usted tiene que salir, hermano, entendiendo y diciendo: Señor, este año nos vamos a corregir, y aquí te estoy dando, Señor, el primer lugar. Tú te mereces siempre el primer lugar, Señor. Perdóname, perdóname, porque a ti a veces acudo en las últimas. Señor, a ti a veces te dejo solamente como ya la emergencia, como la línea de emergencia, Señor, pero te pido perdón, porque de aquí en adelante quiero darte el lugar que tú te mereces. Tú tienes el primer lugar, Señor Dios de la gloria. Tú mereces el primer lugar en mi corazón, en mi vida, Señor, en mi familia, en el trabajo. Antes del trabajo tú tienes el primer lugar. Antes, Señor, que mi área sentimental, tú tienes el primer lugar. Antes que todas las cosas, tú siempre mereces el primer lugar, Señor. Aquí te estamos entregando nuestras primicias, Señor. Primero eres tú, Señor. Primero eres tú, Señor Dios de la gloria. Ayúdame y enséñame a no cambiarte, Señor, por nada. El mundo no me puede ofrecer absolutamente nada, Señor, que es lo que tú sí me puedes ofrecer: la paz, el amor, el gozo. Oh, gracias, bendito Rey, porque en ti lo encuentro todo, bendito Dios. Te doy toda la honra, te doy toda la gloria, bendito Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. A su nombre. Ayer escuchaba a una hermana predicar en otro lugar, y decía ella que algo que me pareció bien interesante, y es que, mire, seguramente
así como el mundano tiene problemas, el cristiano también ha tenido problemas, luchas, dificultades. A veces el cristiano piensa que también es cristiano y ya, listo, se le acabaron los problemas. No, y los cristianos también tenemos a veces problemas, circunstancias, pero la diferencia está en que cuando usted estaba en el mundo, encontraba seguramente, hermano, el apoyo, el auxilio, seguramente en el licor. Usted tenía un problema y ¿para dónde agarraba? El trago era el que le ahogaba las penas. Tenía usted un problema y si era mujeriego, ¿para dónde las mujeres? Usted tenía un problema, para la droga, si fue que Dios lo sacó de la drogadicción. Pero ahora en Cristo, usted y yo tenemos un problema. ¿Y a quién acudimos? A Cristo. Ahí es cuando usted dice, el primer lugar, ¿para dónde agarro? ¿Para dónde agarro? Clama a mí y yo te responderé. Dele un aplauso al Señor y dígale: Señor, gracias porque nos has enseñado a buscarte a ti. Voy a un versículo, hermano, que de pronto nos va a hacer pasar un poquito de saliva. Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo capítulo 10, verso 37. A mí, supongamos, me entristece cuando uno termina el año y hay cristianos que se han quedado en el camino. ¿Sabe por qué? Porque otra vez le dieron el primer lugar a las amistades, el trabajo los absorbió, en fin. Dice la palabra que el afán y el engaño de las riquezas ahogaron la semilla. Entonces ya otra vez, hermano, repito, bueno, las modas, las cosas, el qué dirán, el amigo que se consiguió en el trabajo, el pretendiente que le está echando, hermano, los perros. Entonces ahora vive para él, ahora el tiempo es para él, ahora se arregla para él, ahora él es su todo, ahora él es su Dios, ahora él es su proveedor, ahora él es el que... ¿Sí ve cómo cambian a Dios? Ya Dios no es mi proveedor, no, ya es esa persona, ese pretendiente, él es el padre de mis hijos, es el que va a ser. Y cuando una persona, hermano, cambia a Dios, hermano, ya el primer lugar no es Dios. Repito, ahí es cuando la persona se mete en rollos, porque se le desordena la vida sentimentalmente, económicamente, pierde, hermano, el principio. Ahí la persona perdió el principio, hermano, y cuando la persona pierde el principio, él cree que es así a su manera, y resulta que no es arrancando en tercera ni en cuarta. Primero lo primero. Entonces mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, verso 37. Pilas con este versículo, téngase duro de la silla. Dice la palabra: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Pase saliva. Tremendo como el Señor nos la pone, ¿no? Y mire, el Señor no le está diciendo no ame a su hermano, no ame a su padre, no, es que si usted lo ama más que a él, ya se tomó el primer lugar, ya usted está siendo una persona injusta con Dios. Entonces Dios no, primero el hijo, primero el papá, primero el hermano, primero la novia, primero la esposa, primero X o Y motivo. Y ahí es donde dice la palabra: no es digno de mí. Hasta la propia vida, siga leyendo, dice la palabra: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. Y el Señor nos la colocó, hermano. O somos o no somos. O lo ponemos a Él en primer lugar, o mire, hermano, se lo diga de esta forma:
Dios no se conforma ni siquiera con un segundo lugar. Dígaselo a la persona que está a su lado: hermano, Dios no se conforma ni siquiera con el segundo lugar. Así de sencillo. Dios no es segundón de nadie. Vea, les hago una pregunta a las mujeres. Una pregunta dura. ¿A cuánto les gustaría ser la segunda, la amante? ¿Cierto que no? Eso no, uy, no, la segunda no. Yo soy la señora de... ¿Sí o no? Y la única. Pero vea cómo somos. Uy, no, pastor, a mí que me vaya, que mi marido me vaya. ¡Ay! Así es Dios. Es que dice la palabra, hermano, que Dios es fuerte y celoso. Dios no se conforma ni... Y pastor, yo lo tengo a mi Señor, yo no lo tengo en el último lugar tampoco. Pero bueno, sí tengo algo. Pero en el segundo, pastor, no sirve de segundo. Que no. Que no. Y ahí es cuando hablamos de la idolatría. Yo les he contado a ustedes, supongamos que yo no tenía de ídolos ni a San Gregorio, ni a la Virgen de Chiquinquirá, ni a la... No, ¿sabe cuál era mi ídolo? Un equipo de fútbol. Era mi ídolo. Yo lloraba por ese equipo de fútbol, hermano, y todo era el equipo de fútbol. Y yo ya de niño, conociendo de Cristo, mi papá pastor, y había cultos, hermano, que a mí me costaba estar en el culto sentado sabiendo que mi equipo estaba jugando a esa hora. Tenía que estar escuchándolo, bien sea por radio o si lo transmitían por televisión. Hermano, compraba periódicos, tablas de posiciones, la camiseta, uy. Y eso, hermano, mire, se le roba a uno la paz de todo. Y yo estaba ahí sentado porque, claro, mi papá como pastor, el primero que tiene que estar ahí es el hijo del pastor. Entonces yo, como buen hijo de pastor, ahí tenía que estar. Al principio de niño gloria a Dios por mis papás. Pero al principio, hermano, era así: usted es el hijo del pastor, hágale a ver. Y yo ahí sentado y yo pensando cuánto irán. Cuando lo transmitían en televisión, y más si era una final, uno escuchaba por ahí en la tienda del frente: y uno, ¡ay, le hicieron gol! ¡Ay, cómo fue el gol! Y ahí sí, como dice la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está como lejos, hermano. Eso que Dios, que primer lugar, si estaba ahí era porque si no mi papá me daba fuerte. Oiga, hermano, hasta que Dios, gloria a Dios, me dijo: bueno, usted al fin que o me ama a mí más. Pero repito, así como yo le abro mi corazón, y es que son cosas, hermano, que usted dice: no, pastor, sí, son cosas, hermano, que a uno le roban el primer lugar. Y aquí el Señor está diciendo: mire, usted, sí, ame a su papá, ame a su mamá, ame a su hermano, pero no lo ame más, no lo ponga sobre Dios. No, hermano, porque Dios no es segundón, Dios no es, hermano, Dios no le gusta estar en el tercero, en el cuarto. Él siempre quiere estar en el primer lugar, en el trono de tu corazón, en el trono. Diga conmigo: primero, lo primero. Primera de Corintios 14:40. Qué bueno es hablar de las primicias, ¿cierto? Si usted pensó que yo le iba a hablar de plata en las primicias, no, mire, yo le estoy enseñando, hermano. Si usted entiende que es poner a Dios en primer lugar, este año le va a ir muy bien. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Pero hágase, este versículo me gusta mucho: pero hágase todo decentemente. ¿Y con qué? Con orden. A Dios le gusta el orden. ¿Sabía usted eso? Porque Dios es un Dios de orden. Y se lo digo de esta manera: al ordenado le va bien. Por eso lo que el Señor quiere es que usted se ordene para que le vaya bien.
Y cuando usted se ordena y cuando usted le da siempre el primer lugar a Dios, mire, con que usted ya ponga el primer lugar, ya de ahí en adelante, hermano, usted empieza a ordenar lo demás, ¿sí o no? Usted dice primero lo primero, ya usted ordenó, ya tiene lo primero, ahora sí, usted empieza con lo demás. Y todo, hermano, ya se le va viendo como ordenado. Y dice la palabra, hágase todo decentemente. ¿Y con qué? Pero para ponerle orden a las cosas, usted, repito, como le decía ahorita el ejemplo de la casa, usted tiene que pensar primero, bueno, ¿qué es lo primero? Amén. Y cuando usted empieza a ordenar las cosas, ya usted, mire, de ahí en adelante coloque segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, haga un ranking, haga un escalafón, de ahí en adelante, hermano, ponga el ranking que usted quiera. Pero primero ponga a Dios, de ahí en adelante, hermano, construya lo demás. Segundo, ya usted verá. Amén. Segundo, ya usted verá. No, segundo, el trabajo, bueno, ya listo. Segundo, la familia, bueno, gloria a Dios. Segundo, los amigos, bueno, hermano, ya verá usted. Eso sí, Dios le va dando sabiduría, hermano, también para que siga ordenando todo lo demás. Pero el primero, Dios. Amén. Primer lugar, ¿quién? Hágase todo decentemente. ¿Y qué más? Entonces, cuando la Biblia dice allá en Proverbios, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, y luego viene la promesa, como dice ahí en la Biblia del hermano, y entonces te irá como bien y no te faltará nada. ¿Por qué, hermano? Porque usted ya colocó en orden las cosas, le va a ir muy bien. Y vuelvo y le digo, una persona ordenada, hermano, le va a ir muy bien en la vida, ¿sí o no? Una persona ordenada le va a ir, hermano, pero chéveremente. Amén. Entonces, lo que el Señor quiere es que usted se ordene para que le vaya muy bien durante todo el año. Pero ordénese. ¿Y cómo se ordena? Entonces usted coloca el primer lugar siempre, ¿a quién? Parta por eso. Empiece a ponerle el orden a las cosas. Vaya a Génesis capítulo 1. Porque ahí es donde nos encontramos con esta escena, que a Dios no le gusta el desorden. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, dice la escritura. Dice la palabra, Génesis 1, 1 y 2, o bueno, vamos a llegar hasta el 3, creo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. Entonces, ¿Dios se quedó con eso? ¿Dios se conformó con el desorden? No, vea que Dios es un Dios de orden. Sáltese al versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. ¿Por qué Dios hizo las cosas, hermano, en 7 días? Porque mire cómo Dios nos enseña que Dios es un Dios de ¿qué? Entonces dijo, lo primero, lo segundo, lo tercero. ¿Por qué Dios no creó al hombre en el primer día? Rasque de la cabeza. Porque si hubiera muerto de hambre, todavía no había, hermano, ni plantas, ni semillas, ni frutas, ni huevitos, hermano. No habían gallinas, no había leche, no habían vacas. Dios es un Dios de ¿qué? Entonces él dijo, está desordenado. Bueno, lo primero, entonces dijo Dios, la luz. Amén. Pero Dios es un Dios de orden. Y lo que Él quiere es que usted también, como hijo de Dios, aprenda a ser, hermano, una persona muy ordenada. ¿Cuántos saben que nos va muy mal cuando estamos en desorden? Cuando a uno le pierden las llaves, ¿no? ¿Dónde es las llaves, amor? ¿Dónde las? Ahí búscala, ay, amor, que tenemos que salir. Oiga, hasta uno pelea. ¿Y por qué? Por desordenado. Si uno dejara siempre las llaves, hermano, ahí, ya, las llaves, el ordenado, hermano, le va a ir muy bien. Entonces dice la palabra, diga al justo que le irá como bien. Usted no va a tener problemas, no va a tener rollos. Por el orden trae bendición. Entonces cuando Dios le dice, dele a Dios el primer lugar, las primicias, honra a Jehová, pon a Dios siempre en primer lugar,
Lo demás, hermano, le va a ir muy bien. Denle un aplauso al Señor Jesús, amén. Vaya a Mateo capítulo 6, versículo 33, por favor. Mateo capítulo 6, verso 33. En estas dos versiones. Este no lo sabemos. ¿Qué dice la palabra en Mateo 6, 33? Mas buscad ¿qué? Segundamente, terceramente, cuando usted pueda, si le sobra tiempo, primeramente el reino de Dios y qué más, y su justicia, y todas las demás cosas serán ¿qué? En otra versión dice: busque del Señor y sea justo. Vuelvo y le digo, hermano, cuando hablamos de la justicia, siempre es echarle la culpa a Dios. Cuando Dios, mire, es tan bueno Dios, dice la palabra, que hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos y qué más. Oiga, tremendo, eso sí es mucha misericordia de Dios. Pero uno es echarle la culpa a Dios. Dios, ¿por qué no me diste? Dios, ¿por qué no fuiste? Que el año pasado sí ve que yo le pedí no sé qué. No, Dios no es injusto. Uno es el que tiene que aplicar la justicia. Busque primero del Señor y sea ¿qué? Sea justo con Dios. Sea justo con Dios. Amén. Y lo voy a leer aquí en esta versión. Dice, mire, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor Jesús. Como único Rey. Hermano, mire, las primicias lo concluyo con esto, y aunque en este mes vamos a seguir aprendiendo acerca de esto, también cerraría con una frase: dele a Dios lo que se merece. Dele a Dios lo que Él se merece. Y ya yo creo que usted lo va a entender. Si para usted Dios se merece el quinto, el sexto, bueno, si usted cree que eso es lo que Dios se merece. Pero conforme a lo que hemos aprendido, Dios se merece siempre el primer lugar, no el segundo ni el tercero. Era tan tremendo, repito, que mi papá me decía, porque es que mire, lo tremendo es eso, que mi papá también fue hincha de un equipo que hasta le compuso un himno y toda la cosa. Mi papá también me cuenta que él también era hincha de un equipo de Bogotá, pero tremendo. Pero también él ya se desprendió. Ese equipo duró como 30 y pico de años sin ser campeón. Ya ustedes sabrán quién es, los que saben de fútbol. Entonces, claro, el Señor le quitó eso también a las malas a mi papá. Imagine uno que no celebre un título con el equipo, uno ya. Entonces también mi papá me enseñó, me dijo: hombre, luego se va a ver los resultados, luego mañana en el noticiero se va a enterar. Pero uno es, uy, no, es que uno tiene que verse el partido, que no sé qué. Es ese ídolo, esa idolatría, eso el primer lugar. Y hasta que Dios también me enseñó, hermano. Hasta el equipo del que soy hincha lo descendieron, hermano, para la B. Ya sabrán ustedes de qué equipo soy hincha. A las malas. Pero se le acaba a un hermano esa idolatría, ese primer lugar. O cómo es la cosa con Dios. Pero hasta por eso, usted dirá, usted de pronto, si no le gusta el fútbol, para el pastor el fútbol. Pero vuelvo y le digo, ya usted verá también, ahí es donde uno dice, ¿cuál será su ídolo? ¿Qué será, hermano, lo que usted tiene como Dios, como primero, hermano? Mire a ver, hermano, si va a hacer que Dios también se lo quite a las malas. Pero, hermano, siempre démosle al Señor, ¿qué? El primer lugar, lo primero. Diga conmigo, primero lo primero. Concluyo con este versículo, Hechos capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra del Señor allí, Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores,
la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser ¿qué? Salvos. Este Jesús, dice la palabra, es la piedra. Cuando usted va a construir una casa, ¿en qué es lo primero que piensa o que tiene que pensar? A ver, los ingenieros, los arquitectos, los maestros. Diga conmigo, primero lo primero. Primero el techo, amén. No, hermano, ahí se nota que no sabe construcción. ¿Cómo va a poner el techo? Primero las paredes. No, tampoco. ¿Primero qué? Entonces ahí la Biblia dice, mire, primero los cimientos. ¿Y los cimientos quién es, hermano? Mire, Cristo es el cimiento, Cristo es la roca. Dice la palabra que muchos rechazaron, que muchos edificadores, que muchos arquitectos, que muchos ingenieros rechazaron, que mucha gente rechazó. La gente, hermano, se coloca a construir la casa sin primero pensar en lo primero. Pero eso dice la palabra que aquel que no edifica su casa sobre la roca, se le va a caer y va a ser grande su ¿qué? Su ruina. Una persona que no tiene las bases principales, y la base principal se llama ¿quién? Cristo es la roca. Cristo es la piedra que mucha gente rechazó, hermano, pero ha venido a ser, hermano, la simiente de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor Jesús. Póngase de pie, vamos a orar en esta mañana. Démosle gracias al Señor. ¿Cuántos estamos entendiendo, hermano, las primicias? Este tema continuará. Este enero vamos a aprovecharlo, hermano, para entender a profundidad las primicias. Pero otra vez lo felicito, déjeme felicitarlo, porque sin yo haberle predicado, usted vino a darle el primer lugar a Dios. Levante sus manos al cielo y dele gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor Dios de la gloria, por tu iglesia. Señor, gracias porque vinieron, Señor Dios Todopoderoso, a darte el primer lugar. A ti, Señor Dios Todopoderoso, tú mereces el primer lugar. Seguramente nosotros también te habíamos rechazado antes, no te habíamos dado el lugar que tú te merecías, Señor. Te pedimos perdón, pero ahora lo entendemos, Señor, que tú mereces el primer lugar. Durante todo el año, Señor, te vamos a dar el primer lugar, el primer lugar. Tú mereces el primer lugar. Tú tienes el primer lugar en mi vida. Vamos, abre la puerta de tu corazón y dile: Señor, entra a mi corazón, mora en mi corazón. Yo que te había rechazado, Señor, pero ahora entiendo, Señor, que te tengo que poner en el primer lugar, en el lugar que te mereces, Señor, en mi corazón. Ven y entra, ven y mora en mi vida, Señor. Cree en el Señor Jesucristo y todo te será posible. Te esperamos en el Centro Misionero Bethesda en Pereira, Risaralda, porque lo imposible para Dios no existe. Algo nuevo y sobrenatural está sucediendo en Pereira y el Eje Cafetero. Invitan los pastores Rubén Camilo Pérez y Adriana de Pérez.